El día de hoy vamos a presentar la hortaliza de la alcachofa con el nombre científico Cinara escolimos. Los integrantes de este grupo son los siguientes y es Sánchez Pérez, Anita Michelle y su servidora Naomi Solares. Solo para iniciar, el origen de la alcachofa se sitúa prácticamente al norte de África y sur de Europa, aunque inclusive hasta hoy en día la mayor concentración de producción se encuentra en el Mediterráneo, específicamente en Italia y España, en esta última principalmente en Navarra. Y así nos adentramos un poco a la mitología griega. Según lo que se cuenta, el dios Zeus no se enamoró, pero la intentó seducir a una mujer, la cual se negó a sus deseos. Según esta mitología, el dios Zeus por ello la convirtió en la primera Cinara escolimos, ya que el nombre de dicha mujer era Cinara. Y entonces fue así como supuestamente, según ellos, existió la primera hortaliza alcachofa. Muy bien, vamos con un poco de la descripción. Esta planta hortícola es considerada como una planta bianual y en ocasiones hasta trianual. Presenta un tallo erguido, como se puede ver. Esta es totalmente vertical y no necesita ningún soporte debido a que es lo bastante grueso como para soportar una comparación de otros que necesitan tutoreo. Sus hojas iniciales comienzan a formar como una especie de roseta en la parte inferior. Con el tiempo estas van creciendo y llegan a alcanzar hasta inclusive 1 metro de largo por 0.3 de ancho. También, como se puede observar, los bordes de las hojas se encuentran son aserrados, con nervadura pinervada, y el peciolo prácticamente se dice que está unido por una especie de vaina al tallo. También presenta una ligera vellosidad en la parte inferior de las hojas. La nervadura en la parte inferior, como se puede observar, es bastante gruesa. Con respecto a la flor prácticamente inicia al momento que inicia la flor, ¿no? Ya no es ya no se presenta la alcachofa, ya no es comestible. La flor se presenta como, no es una flor específicamente, es una inflorescencia, presentada con folículos de color lila. El fruto prácticamente es un aquenio de forma alargada y color verde grisáceo. Y posteriormente, al momento de que se da el paso y prácticamente llega a su ciclo, este se seca y es expandido prácticamente con el aire, la semilla que está interna. La clasificación. La clasificación está del reino planta de división Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, orden Aspirales, familia Aspirales, subfamilia Chichoridae, género Cinara y especie Escolimos. Muy bien, ahora vamos un poco con la importancia del cultivo. Para iniciar les quiero comentar que la alcachofa puede de manera indirecta y directa puede generar empleo principalmente a todas aquellas familias que se dedican a la agricultura. Específicamente en el área de Guatemala es uno de los países, como se sabe, que están en vías de desarrollo y esto genera ingresos a las personas agrícolas hoy en día. Aproximadamente genera 18.000 empleos y a nivel mundial abarca un territorio aproximado de producción de 110.000 hectáreas, en las cuales se incluyen todos los continentes y los países, incluyendo Guatemala. La producción en Guatemala se encuentra prácticamente en el altiplano central. Se sitúa, siendo esto parte del altiplano, y las cuales, digamos que cuentan con la adaptación adecuada para este cultivo.
Muy bien, ahora vamos a comenzar vamos a conocer un poco los principales países productores. Como bien ya lo había mencionado, los países del Mediterráneo son los cabecillas en esta producción, ya que el primer lugar lo tiene Italia con 514.000 toneladas anuales, cubriendo un 47.7%. Por consiguiente, España de América, el primer lugar en América prácticamente es Argentina con 85.000 toneladas anuales. Por consiguiente España, Egipto con 60.000 toneladas, Estados Unidos que lleva un lugar en esta lista, y también el segundo lugar en América. Argelia con 25.000 toneladas y Marruecos con 20.000. Acá están los porcentajes de cada uno de ellos, como se puede observar. Italia siendo la cabecilla y España por consiguiente. Los principales países importadores. Como se puede notar, prácticamente Francia, Italia, España son uno de los principales productores, pero así también son también importantes importadores, ya que el consumo ya es tan frecuente y por ello necesita una suficiente cantidad. Por consiguiente sigue Canadá que no entra en los principales productores, Alemania, Bélgica, Suiza, Estados Unidos y el Reino Unido. Producción según los continentes. Como se puede observar, el principal sigue siendo Europa, con 822.000 toneladas anuales, cubriendo el 69%. Por consiguiente, se encuentra América con 160.000 toneladas, cubriendo el 14% de la producción, África con 135.000 toneladas y por último Asia con 73.000 toneladas. Como se puede observar, Asia no es su fuerte en la producción de esta hortaliza. La importancia de la alcachofa, la exportación de la alcachofa en Guatemala. La verdad que no se encuentran muchos datos recientes debido a que la alcachofa no es producido demasiado, no es muy tradicional como el tomate y la cebolla, y por ende no hay mucha información. La información que se ha obtenido mediante una investigación de tesis de la Universidad de San Carlos es la siguiente. Del año 1995 hasta el 2000 se ha dado un incremento en la exportación. Prácticamente en 1995 se encontraba por abajo de los 40.000 kilogramos y en el año 2000 se encuentra en casi los 60.000 kilogramos. Hoy en día no lo tengo bien claro, no lo tengo investigado al 100, pero yo supongo que hoy en día la producción ya aumentó un poco más, ya que la alcachofa es bastante rentable y su exportación pues se da muy bien, principalmente al área de Norteamérica. Las variedades. Como dice acá, en Guatemala en los últimos 5 años se ha cultivado básicamente 2 variedades. La primera es la Cream Club y la segunda la Imperial Star. Hago una aclaración acá. La que tiene mayor adaptabilidad y mayor producción es la Imperial Star. Muy bien, ahora vamos a ver otras, entre las que se producen acá en Guatemala, que están las variedades precoces, que es donde entra la blanca de Tudela. Esta vamos a hacer un poquito, no la incluí aquí, perdón, creo que se me pasó, pero voy a hacer unas aclaraciones. La blanca de Tudela es de color verde claro y esta es la que presenta espinas. Por consiguiente va la lorca. La lorca presenta una pigmentación un poco violeta en la parte baja, pero no es demasiado. También sigue la violeta provence, que también es una precoz, y sus capítulos son bastante grandes. Las brácteas presentan color lila, grisáceo, y
Por consiguiente, vamos con las de ciclo corto, la Green Club. Esta principalmente se caracteriza por no presentar espinas y esto es bastante bueno ya que para la exportación se prefiere sin espinas. Y por último la Tardí, que es el concepto, que esta presenta el tono más oscuro prácticamente de toda la alcachofa, de color morado y tiene forma más alargada que las siguientes. Después último está la madrigal, que esta se caracteriza porque en la parte interna presenta mayor grosor que las otras. Su color es verde, prácticamente como esto naturalmente se le conoce a las variedades de cachofa. La adaptabilidad. Las temperaturas adecuadas para la adaptabilidad se encuentran las diurnas de 24 grados Celsius y las nocturnas de 13 grados Celsius. Hago una aclaración acá. La alcachofa sí tiene que contarse con la pernalización para su óptimo desarrollo, pero no soporta las heladas de menos 3 grados Celsius. La precipitación se encuentra en un rango de adaptabilidad de los 1000 hasta los 3000 milímetros anuales, pero cabe mencionar que es recomendable no sobrepasar los 1500 milímetros anuales. ¿Por qué? Porque esto puede causar un efecto negativo en la producción y también, por consiguiente, puede darse la manifestación de hongos, etc. La altitud que se encuentra los 2000 metros sobre el nivel del mar, aunque esta fácilmente se puede adaptar desde los 1500 y una humedad relativa del 70%. Un dato curioso de esto es que la alcachofa proveniente de semillas presenta mayor rusticidad al frío, heladas, plagas y enfermedades. Requerimientos del suelo. Los suelos deben ser profundos debido a las extensiones principal, la raíz principal y las raíces secundarias. Arenoso, esto influye con el buen drenaje, ya que no soporta los encharcamientos. Medianamente fértil, se ha conocido que la alcachofa no requiere tanta fertilización, principalmente los macronutrientes conocidos como el NPK son fundamentales. También el pH del suelo puede tolerar los ligeramente alcalinos. La siembra se puede dar de dos formas: reproducción sexual y reproducción asexual. Ahora vamos a ver la reproducción sexual. Esta principalmente se da por medio de calmáticos, aunque también se puede hacer de forma directa. Pero la importancia de esto es que de forma directa usted puede gastar unas 27.000 semillas por hectárea y consumiendo 3 semillas por cada agujero. El agujero debe ser aproximadamente de 2 centímetros o 3 máximo. Ya en el medio del almácigo se calcula que el gasto de semillas es de 9.000 semillas aproximadamente, no es un dato específico. También la siembra se realiza en la segunda semana de mayo y el trasplante 30 a 40 días después de su emergencia. Prácticamente no es necesario realizarlo en mayo específicamente, se puede realizar en julio o incluso hasta julio por ciertas razones que a continuación se darán a conocer. Ahora vamos con la reproducción asexual. El material obtenido de las mejores plantas madres. Esto se da principalmente por dos formas: por esquejes y por hijuelos. Los hijuelos, la ventaja que nos garantiza es que son idénticamente a las plantas madres y también contienen todo el vigor idéntico a ellas. Los hijuelos se pueden obtener o se pueden estimular mediante la poda. Al momento de realizar la poda, los hijuelos comienzan a estimularse mucho más. Por medio de los esquejes principalmente. Estos requieren un manejo más específico y digamos que para su adaptabilidad también se corre un poco de riesgo.
aunque con alguna aclaración que mediante el método de reproducción asexual es mucho más económico que por medio sexual. Acá también se necesita la incorporación de, primero que nada, fungicida, porque en algunos casos se da la presencia de hongos, entonces no se quiere esto. La relación es utilizar 20 gramos de algún fungicida. A continuación les voy a dar algunos nombres y también 5 gramos de enraizador. En este caso, la verdad no conozco muchos enraizadores, pero sería recomendable el Rotex. Preparación del terreno. La labranza debe realizarse con yunta. La yunta es conocida de tiempos pasados como la pareja de bueyes que va jalando. Y la verdad que para mayores extensiones esto no es muy factible, pero también se puede realizar con ayuda de mecanización agrícola. Posteriormente se debe pasar la traila para el fin de nivelar los terrenos. Algo muy importante que quería mencionarles que principalmente en Guatemala, en algunos casos pues no se cuenta con la economía para la mecanización y bueno, lo que generalmente hacen es lo siguiente. El primero desechan todas las malezas, generalmente hacen la quema, pero eso no es recomendable, así que yo recomendaría mejor hacer un tipo de manera para colocar todos los residuos en una parte de la finca. Posteriormente se da el raspado para remover toda la raíz y ya el siguiente se va realizando el surco y cuando se va realizando el surco es cuando se va picando, no se pica exactamente todo el terreno. Por consiguiente, se comienza a realizar el trasplante o la siembra directa. La implementación de surcos. Los distanciamientos aproximados van desde 1.80 a 2 metros entre surco y 0.6 hasta 1 metro entre planta. Las densidades aproximadas van desde las 5.000 hasta las 9.000 plantas por hectárea. Desinfección del suelo. Esto se hace prácticamente antes de realizar la siembra. Al momento que se está realizando los surcos, no se puede realizar. En el caso de las áreas que he podido tener conocimiento, al momento que se va realizando el picado y el trasplante, antes de colocar las plantas, se va con la bomba, se va pues, para con algunos químicos o incluso extractos. Los extractos naturales yo los recomiendo más o menos no para extensivos, ya que la verdad es eficiente y crea un medio amigable con el ambiente, pero muchas veces no se tiene un resultado al 100. Después van los químicos. Estos productos químicos suelen ser principalmente fungicida, metalaxil. La dosis adecuada puede ser de 3 litros por manzana o 4 litros por hectárea. Insecticida diacino de 1.6 litros por hectárea y el nematicida fluopyram de 0.7 litros por hectárea. En otros podemos mencionar algunas plantas que sus raíces sirven como nematicida, principalmente uno que puedo mencionar es la flor de muerto. Aunque prácticamente si usted quiere crear un medio amigable con el ambiente, puede funcionar estos tres para que no sea específicamente químico y causar un daño mayor. Implementación de abono. Esta prácticamente se realiza como una enmienda al momento que se está realizando el surcado. Aproximadamente se estima que se requiere de 10 a 20 toneladas por hectárea y pueden ser los siguientes: gainaza, cerdaza y uno de los preferidos también etc. El trasplante. El estado vegetativo aproximadamente se realiza de 30 a 45 días después de la emergencia. Las hojas verdaderas que deben tener es de 4 a 6. Y el establecimiento adecuado será en las temperaturas bajas, principalmente en la mañana y en la tarde, para no crear estrés en la planta y que esta muera.
El riego debe ser adecuado y abundante, principalmente ese día y después también tiene que ser constante, ¿verdad? Pero ese día principal para no crear un estrés hídrico. La fertilización, los requerimientos nutricionales, pues principalmente se debe realizar un análisis de suelo. Eso es fundamental para saber qué es lo que le requiere la dosis exacta que está en deficiencia y que no, ya que como sabemos la ley del mínimo nos dice que la producción está en función a la presencia de la menor cantidad de nutrientes en menor cantidad disponible. Entonces esto nos ayudará mucho con eso. En este caso hay requerimientos instituidos que no son exactos, pero más o menos dan una idea que van desde los 200 kilogramos de nitrógeno, 150 kilogramos de fósforo y 300 kilogramos de potasio por hectárea. También otro dato importante es que esto se puede dar intercaladamente, y por lo que tengo entendido, se puede dar la incorporación cada 30 días. Y también la fertilización va de acuerdo al estado y los requerimientos fisiológicos de la planta, como por ejemplo el desarrollo vegetativo con nitrógeno, el desarrollo de la raíz con fósforo, etc. Ahora vamos al manejo cultural. Principalmente el control de malezas, este se hace desde un principio con un buen arado, esto también influye. También para el control de malezas se puede utilizar algún herbicida cuando es en una población. En este caso les voy a recomendar el Roundup. La verdad que el Roundup prácticamente arrasa con todas las maletas, perdón. El riego se puede realizar de dos formas. La más comúnmente realizada por goteo y por inundación. Prácticamente no encontré la cantidad de litros por hora por día. El único dato que pude encontrar es que aproximadamente se requieren de, de 6.000 metros cúbicos, lo que indica que son aproximadamente 6 millones de litros por hectárea anualmente. El aporque se conoce como prácticamente de manera así, es de amontonar un poco de tierra al pie de la mata para crear así el sostén de esta y evitar principalmente problemas con el viento, como por ejemplo el ACAN, y así el desarrollo óptimo radicular. Las podas generalmente se dan cuando se denota que las plantas ya no están produciendo de la manera adecuada e incluso se pueden tornar hasta un poco secas o deshidratadas. El destronque prácticamente se realiza eh, ya cuando el 80% de la plantación ya no está produciendo de manera adecuada. Y esta también al momento del destronque y las podas se pueden obtener los principales material vegetativo para la reproducción asexual. También vamos a encontrar la rotación de cultivos, principalmente para romper el ciclo de las plagas que se encuentran aquí. Muy bien, a continuación los dejo con mi compañera que va a seguir con las plagas y enfermedades. Bueno, buenas tardes, compañeros e ingeniero. Yo les voy a hablar sobre las plagas y enfermedades de la alcachofa. De antemano pido disculpas por los disturbios en el sonido, entonces continúo. El cultivo de la alcachofa posee unas características botánicas como morfológicas que no le hacen especialmente apetecible a las diversas especies de parásitos animales que constituyen pues a las plagas hortícolas, pero si es víctima de alguna de ellas o más o menos específicas que en determinadas circunstancias pues puede provocar daños importantes. La primera es la rosquilla negra,
¿Puedes pasar, por favor? Bueno, de primero tenemos la rosquilla negra. Esta plaga sistemáticamente resulta ser la más importante en la plantación de alcachofa. El nombre común, como ya lo dije, es rosquilla negra y está constituida normalmente por larvas de la especie Spodoptera litoralis. Aunque a algunos años suele verse también cierto porcentaje de la rosquilla verde o Spodoptera exigua y de el gusano verde, Heliotis sp. Esta plaga podemos considerarla como aérea, ya que a las horas de luz las pasan ocultas y enrolladas entre la hojarasca a nivel superficial del suelo. Los daños que ocasiona son siempre sobre órganos exteriores. Las mariposas hacen su aparición al llegar la primavera. Realizan 2 generaciones sucesivas que muchas veces suelen pasar desapercibidas, hasta que en septiembre a octubre llega la tercera, en la que el número de individuos ya es abundante y entonces sí son ya perceptibles los daños ocasionados por las larvas en los diversos órganos aéreos. La presencia abundante de estas es muy probable siempre que las lluvias propicien el desarrollo de malas hierbas que conviene eliminar para dificultar su evolución. En temporadas lluviosas y temperaturas suaves, las poblaciones de las orugas que acabo de mencionar pueden llegar a ser muy altas y consecuencia de esto, importantes daños al cultivo. En cuanto a su control, tanto en el caso de la rosquilla negra, Spodoptera litoralis, o verde, Spodoptera exigua, o como el gusano verde, Heliotis sp, conviene saber que es importante combatir las larvas en los estadios jóvenes, pues esto resulta muy difícil eliminarlos ya en fases avanzadas, debido a su natural capacidad para desarrollar resistencia a los plaguicidas. Contra las llamadas rosquillas negra o verde, cuando la incidencia es baja, puede ser suficiente el uso de cebos, utilizando como sustrato garrofa o salvado. Pero si las poblaciones son altas, es preciso recurrir a la pulverización total de las plantas, como necesariamente hay que hacer siempre en el caso del gusano verde. La pulverización se trata más bien como un sistema de riego, un tipo lluvia suave. La función que tiene es, bueno, si se hace regular y constante, es para aumentar el grado de humedad de la planta. También lo utilizan para mantenerlas limpias de polvo y algunas plagas presentes. Es un eficaz sistema de aplicar fertilizantes en las plantas diluido en agua. Y pues como en este caso es un método para prevenir y tratar plagas. Si esta pulverización de insecticidas y fungicidas la realizamos en plantas de exterior, conviene que se realice en días nublados o si se hace en plantas que no reciben los rayos directos del sol, se recomienda realizar un tratamiento para proteger las plantas contra hongos o insectos no deseados, que la gota que salga del pulverizador sea pequeña. Como materias eficaces para la pulverización, pueden usarse productos fosforados. Entre estos tenemos los clorpirifos, triclorfón, productos carbamatos, está el metomilo o los piretroides, que encontramos el alfa-ciflutrin, deltametrin, permetrin.
Recientemente se ha hecho su aparición con muy buenas expectativas un nuevo grupo de insecticidas reguladores de crecimiento, IGR, que estos actúan sobre la síntesis de quitina, dificultando la muda de las larvas. También con estos productos, para obtener los mejores resultados, hay que efectuar las aplicaciones siempre sobre larvas muy jóvenes. En este grupo está el flufenoxurón y el hexaflumurón, entre otros. En estas circunstancias es importante iniciar pronto los tratamientos para incidir sobre larvas jóvenes que son siempre más sensibles. Asimismo, no descuidar la cadencia en los tratamientos, pues cuando se utilizan productos de persistencia reducida, como es el caso de las piretrinas, un distanciamiento excesivo puede traer consecuencias negativas. Para prolongar la eficacia de las pulverizaciones, puede resultar interesante, sobre todo si todavía no se ha iniciado la recolección, mezclar algún insecticida del grupo de los IGR, que tienen en general una persistencia mayor que las piretrinas y que algunos fosforados. Por último, es indicar que el insecticida biológico llamado Bacillus thuringiensis puede usarse también en aplicaciones a larvas pequeñas, pues este ofrece un buen control, salvo en el caso de la rosquilla negra. En la rosquilla negra tiene una escasa eficacia y se está pretendiendo mejorarla con nuevas formulaciones. Ahora la siguiente es el minador o submarino. Con esta plaga, las hembras adultas realizan las puestas dentro del tejido de hojas jóvenes, donde comienzan a desarrollarse las larvas que se alimentan del parénquima foliar. Esto ocasiona las típicas galerías, que pues en ocasiones y una vez necrosado el tejido, puede confundirse con manchas debido a enfermedad fúngica. En plantas jóvenes, los daños ocasionados por esta plaga pueden ser a veces de consideración por la importante reducción de la superficie foliar que causa. Esta plaga más bien se trata de pequeñas moscas que pertenecen al género Liriomyza y del cual pueden encontrarse varias especies. Aunque las más abundantes puede ser L. trifoli. En algunas zonas puede estar presente también L. huidobrensis, que este último tiene mayor actividad fitoparásita. Una vez las larvas han finalizado su desarrollo, realizan la fase de pupa, bien en las propias hojas o dejándose caer al suelo. Posteriormente salen los adultos repitiendo de nuevo su ciclo. En cuanto al control, tenemos el método químico, materias activas, eficaces y autorizadas, como el acefato, el cual contiene orten, corbet, entre otros, la ciromacina, el fenitrotión, pozalone y nalet. Entre ellas, las que parecen más restuosas con la fauna auxiliar son la ciromacina y nalet. Otros métodos que se emplean es mantener el suelo limpio de malas hierbas, así como eliminar y destruir las hojas muy atacadas,
Son medidas positivas ya que reducen el nivel poblacional de la plaga. Se comercializan especies parásitas de larvas minadoras y pueden como indicadores de la presencia de moscas minadoras, trampas amarillas adhesivas. Ahora el siguiente es el barrenador. Bueno, las larvas de esta plaga roen desde muy temprana edad los nervios principales de las hojas, dirigiéndose hasta el tallo principal. Su ataque merma considerablemente. El ritmo de vegetación de las plantas reduce el periodo de vida económica de las plantaciones y dificulta o impide la brotación de las estacas afectadas. La plaga está constituida por la larva de la mariposa llamada Gortina chantenes. Una vez realizada la puesta, tiene como particularidad destacada el avivamiento progresivo de los huevos, etapa prolongada y que en nuestra comunidad suele abarcar desde los últimos de noviembre a últimos de marzo. Las pequeñas larvas, apenas nacidas, inician sus mordisqueos, penetrando tan pronto pueden en el nervio central de las hojas, para dirigirse paulatinamente al tallo principal de la planta, por donde van barrenando en sentido inferior, llegando en verano a la base del tallo y formando ahí la crisálida. Posteriormente sale la mariposa, que llegado el momento efectúa la puesta. En cuanto a su control, la desinfección de esquejes, previa inmersión en un caldo de insecticidas fosforados penetrantes como diacinón, pentión, entre otros, es un sistema de evitar la propagación de la plaga. Cuando se observa la eclosión de las larvas, se puede efectuar pulverizaciones con las siguientes materias activas, teniendo siempre presente la normativa vigente sobre la utilización de insecticidas y respetando los plazos de seguridad. Los que tenemos son diacinón, fenitrotión, flucitrinato y fossalón y triclorfón. Podemos observar las dosis y las presentaciones del producto. Tenemos también medidas culturales. Primero se hace la eliminación directa de larvas observadas, también la elección de estacas libres de esta plaga, así como la destrucción de las afectadas, la renovación de plantaciones cada 2 años, la destrucción de los restos de plantas al final del cultivo. Estas son medidas que ayudan siempre a reducir las poblaciones de esta plaga. Ahora vamos a la siguiente. La siguiente es la polilla de Presaria erinacea. La mariposa es de color pardo amarillento, y de un tamaño aproximado de 1 a 1.5 centímetros, siendo las larvas de un color verdoso llegando hasta 2 centímetros de longitud. Los adultos realizan la puesta a finales de septiembre. Sobre octubre a noviembre aparecen las larvitas que roen el nervio central de las hojas en dirección a la base de las mismas. En esa fase podría confundirse con el barrenador, dado que los síntomas son bastante parecidos, pero conviene recordar que este todavía tardará varias semanas en aparecer. Posteriormente, las orugas penetran en los capítulos jóvenes a través de las brácteas
perforándolas en sentido horizontal o verticalmente por el ápice, llegando a alcanzar el receptáculo carnoso, que también devoran, llegando a veces a introducirse hasta el pedúnculo. En cuanto a su control, tenemos realizar los tratamientos. Bueno, se debe de realizar los tratamientos antes de que las larvas penetren en el interior del capítulo. Entre las materias activas que son eficaces son las mismas citadas en el barrenador. Ahora pasamos al siguiente. Tenemos también los pulgones. Estos suelen ser varias las especies de áfidos, pero los podemos clasificar en dos grupos. En primero tenemos los que atacan preferentemente a hojas tiernas. Entre ellos está Brachycaudus cardui y Capitophorus orni. Y tenemos los que atacan en principio a hojas, pasando a los capítulos en cuanto aparecen. En estos tenemos Apis fadae. Naturalmente, el que estén presentes en los capítulos o frutos le deprecia bastante. Si se le añade el hecho de que la melaza expulsada por los pulgones atraerá al hongo negría. Mermará bastante, por un lado, la fotosíntesis y por otro lado, el precio al mercado. Entre el control tenemos monitorizar y realizar en fase inicial en vegetación. Es bastante importante tomar este punto. La observación continuada del monitoreo nos va a indicar, según la evolución de los focos, si debemos o no generalizar los tratamientos a toda la plantación. Una vez que se forman los primeros capítulos, conviene siempre adelantarse en las aplicaciones sanitarias a la llegada de los pulgones a esto. De entre la amplia gama de productos aficidas existentes, están autorizados en este cultivo y son bastante respetuosos con la fauna los siguientes. Tenemos Pirimicarp, este no controla el afis. Deltametrin más Eptenofos no controla Armisus persicae. Tenemos el acefato, el etiofencar, etonfenprox, malatión y el elicidae. La presencia de estos pulgones provoca ataques más intensos, y cuanto más vigorosos sean y tiernas sean las plantas. Ahora pasamos al siguiente. También tenemos los caracoles y las babosas. Estos pues todos pertenecen al género Helix. Su presencia suele ser abundante en otoño y primavera, en años húmedos en los que los huevos depositados en el suelo pueden proliferar. Pueden realizar muchos daños debido a que reducen la superficie foliar y por tanto la fotosíntesis. Además, su baba obstruye los estomas y manchan capítulos y hojas con esta y los excrementos. Las babosas no tan importantes realizan ataques esporádicos, resultan peligrosas durante la brotación de estacas, ya que suelen destruir las yemas hinchadas o jóvenes brotaciones. En cuanto al control, tenemos productos comerciales que llevan en su composición materias activas helicidas, que actúan por contacto e ingestión.
Entre ellos tenemos el metaldehído y metiocarpo. Pueden aplicarse en gránulos, cebos preparados o incluso este último mezclando el polvo mojable con harina y agua para formar una lechada a esparcir con brochas sobre las plantas. Para combatir los caracoles de menor tamaño que suelen quedar adheridos a las hojas, se da un buen resultado la aplicación de fungicidas a base de carbendazima o metiltiofanato en pulverización a las plantas, ya que estas materias activas actúan ellos como repelentes, llegando incluso a erradicarlos totalmente si las aplicaciones se repiten varias veces. Ahora la siguiente, por favor. Otra plaga que causa un daño en el cultivo de alcachofa es la araña roja, Tetranychus urticae. No es una plaga a la cual se le dé mucha importancia en alcachofa, ya que suelen atacar al final del ciclo, pero aparece sobre mayo si se ha hecho su uso desmedido de ciertos productos, disminuyendo la fauna auxiliar. En cuanto a su control, en caso de que los focos de ataque sean intensos, conviene aplicar, si se considera rentable también, acaricidas. Bien, de manera localizada o general, debe tenerse en cuenta que no falte en los productos aplicados eficacia adulticida, ya que está en la forma de la plaga más abundante en estas fechas. Entre los productos apropiados están Dicofol más Tetradifón, Dicofol más Exitiaxox. La siguiente, por favor. También están las tijeretas, Forficula auricularia. El daño de esta especie se limita a pequeñas mordeduras en capítulos jóvenes y sobre todo en las zonas interiores de los más desarrollados, ya que esta plaga es de costumbres nocturnas, vive con preferencia en lugares húmedos y oscuros, por lo que se ocultan de la luz, situándose bajo las brácteas y saliendo posteriormente al exterior una vez recolectados los capítulos. Entre los productos autorizados tenemos deltametrin más malatión, deltametrin más carbaril y deltametrin más imidacloprid. En otras plagas que tenemos son el barrenador del maíz. Esto solo ocurre cuando el cultivo de alcachofa esté cerca del cultivo de maíz. Y también tenemos los trips. Ahora las enfermedades. Siguiente, por favor. Bueno, entre las enfermedades que dañan a este cultivo tenemos mildio. Se presenta en forma de polvillo blanco harinoso que recubre la cara inferior de las hojas. Favorece su desarrollo un ambiente húmedo y templado, presentándose con más frecuencia en los climas meridionales, en los cultivos de primor y forzado. Cuando hay bajas temperaturas, se detiene su desarrollo. En cuanto a su control, se combate preventivamente mediante tratamientos con oxicloruro de cobre, mancozeb, captán, folpet, propineb, captafol, entre otros, así como fungicidas sistémicos y sus combinaciones. Otra enfermedad que causa daños en este cultivo está Oidiopsis. Esta enfermedad es conocida por los agricultores como blanqueta, precisamente porque los órganos de vegetación, multiplicación del hongo, sobre cuando son muy abundantes, forman como una
capa blanquecina sobre los tejidos afectados. Estas formaciones suelen ser siempre evidentes, primero en el embés, y cuando se desarrolla invaden el haz. El causante de esta enfermedad es llamado Levedula táurica. En cuanto a su control, primero se debe actuar con un plan curativo, pero si se pretende erradicar o minimizar su presencia, es necesario efectuar tratamientos en cuanto se detecten los primeros focos. Entre los productos químicos que tenemos están las pirimidinas, triazoles, piridinas, nitrofenoles y quinolinas. El siguiente, por favor. Otra enfermedad es Ascochita hortorum. Esta afecta a las brácteas de los distintos capítulos del alcachofa. Los daños se encuentran localizados como manchas de color negro y cubierto de pinnidios de 1 o 2 centímetros. Puede actuar como hongo secundario, atacando conjuntamente con botritis o mildio. Ascochita se presenta en momentos de lluvia, temperaturas suaves y alta humedad. También tenemos verticiliosis. El problema de este hongo es que se desarrolla en el interior del alcachofa, entre los vasos conductores de la savia. Es por eso que la enfermedad se detecta cuando el proceso de desarrollo y crecimiento de la planta se detiene o ralentiza. Con la llegada de temperaturas primaverales, el cultivo se recupera enormemente dado que se reduce la actividad del hongo verticilio. Como es una enfermedad que penetra a través de las raíces, los medios culturales resultan bastante efectivos, como la solarización, la rotación de cultivos, la selección de estaca sana, esto es más que evidente, y como la infección es interna, los tratamientos se dificultan enormemente, consiguiéndose los mejores resultados con la prevención. Siguiente, por favor. También tenemos Rhizoctonia solano. La Rhizoctonia, pues, es una enfermedad que se puede detectar al principio de la plantación, cuando se emiten los primeros brotes en las estacas y estos se marchitan. Cuando se analiza el problema y se arranca la planta para ver si el origen es radicular, se observa un pobre desarrollo de las raíces, presencia de rizomorfos y en general todas las raíces están afectadas. El causante de esta enfermedad es un hongo llamado Rhizoctonia solani, muy extendido en muchos cultivos hortícolas, y el cual tiene especial predilección por las plantas jóvenes, ya que a medida de que van creciendo la enfermedad desaparece. Esto debido a que el hongo encuentra muchos más problemas para poder desarrollarse. Existen algunas medidas químicas y culturales para controlar esta enfermedad. Las medidas culturales que se encuentran está practicar una rotación de cultivos efectiva cuando el problema persiste. Aumentar la relación carbono-nitrógeno en el suelo a partir de la aplicación de materia orgánica como estiércol o compost. Mantener un grado de humedad constante en el suelo y evitar periodos de sequía en el cultivo. Y utilizar el método de solarización para desinfectar el suelo. Siguiente, por favor. También tenemos Meloidogine. ¿Cuántas más les faltan? Yo creo que la botitis no es... tiene los nematodos y la botitis. Hay otra y ahí termina.
todavía hay Ajá, son, virosis. De acuerdo. Yo creo que sí se han extendido bastante en la parte de control de plagas y enfermedades. Entonces, terminemos con nada más la de botritis, no, solo la de meloidogine, adonematodos y un poquito de la de virus y concluimos, por favor. está bien. Bueno, en cuanto a meloidogine, para detectar la presencia de este nemátodo solo es posible si vemos algo inusual en el campo, suele aparecer a rodales y al arrancar la planta vemos nódulos, agallas. Si se arrancan las raíces se puede observar nódulos en el caso... Perdón. Bueno, de estos nódulos se debe de tener en cuenta de que cada hembra o cada bolita tiene entre 100 y 600 huevos. En cuanto a su control, tenemos técnicas culturales como rotación de cultivos. Esto consiste en plantación de cultivos sucesivos que son hospedantes, pobres hospedantes o cultivos trampas para las plagas. En cuanto al control biológico, tenemos usando productos naturales como clandosan a base de caparazones de crustáceos que activan la vida de microorganismos depredadores de huevos de nemátodos. Los métodos físicos tenemos la solarización, que consiste en la desinfección del suelo mediante el calor del sol. También tenemos enmiendas de suelo, biofumigación y los injertos. Bueno, en cuanto a los injertos, consiste en usar patrones resistentes en cultivos anuales y perennes susceptibles para el control de patógenos. En el control químico tenemos nematicidas y nematostáticos. Entre ellos tenemos diclopropeno, taprofos, carbofurán, oxamilo, tetratiocarbonato de sodio. La siguiente, por favor. Ya está. Bueno, en cuanto a las virosis, todos los virus actúan más o menos de la misma forma, provocando un amarilleo y rizado de las hojas, junto a manchas de color verde pálido o oscuro. En cuanto al control, pues solo está el empleo de semillas sanas certificadas y el control de insectos transmisores de virosis. Eso es todo en cuanto a enfermedades. De acuerdo, entonces finalizamos ahí, ¿verdad? ¿O tenían todavía otro tema? No. No sé si me daría solo un ratitito para dar un poco de información sobre la cosecha, si rápido. Por favor. Bueno, la cosecha se realiza Bueno, está bien, muchas gracias. Bueno, la cosecha se realiza prácticamente de 3 a 4 meses después del trasplante. Aproximadamente el corte se realiza de 3 centímetros de tallo. Luego se va colocando en estos recipientes que se cargan en la espalda. Posteriormente se incorporan en las cajas, las cuales se van directamente al lugar de almacenamiento, donde posteriormente se va a realizar diferentes actividades para considerar si estas se van a exportar o se rechazan. Ya por último, la comercialización tiene distintas formas, aunque más o menos la exportación de Guatemala entre un 50 y 80% se realiza
de manera fresca para Norteamérica principalmente, porque se puede consumir de manera, acá como se puede observar en cremas, la media distribución es por medio de bandejas, ya sea por kilogramo, también en lata, como se puede observar en estas, son algunas formas. Y acerca de la comercialización, la exportación, solo quiero aclarar que las temperaturas adecuadas son de 0 a 4 grados Celsius y también se dice que no tiene que estar por debajo de menos 1.2 grados Celsius, ya que en este se dan daños por congelación, principalmente se expresa como un bronceado en la parte de las brácteas. También por el almacenamiento se puede dar hasta los 21 días y también se debe cuidar de los daños físicos como al momento del transporte, etc. Y yo digo que nos quedamos con eso. No sé si quieran agregar algo. En las diapositivas van a encontrar también lo que faltaba, pero que no se puso a poner, pero van a encontrar prácticamente todo de lo que sigue. Ya, mencionen nada más los temas que faltaban en el valor nutricional, cómo se aprovecha el mercado, las BPAs. Las BPAs en forma general las va a dar el último grupo, o sea, digamos, entonces está bien. Yo creo que sí. Está bien, entonces... les agradezco, sí, estuvo bastante interesante la presentación porque es información bastante nueva, no es fácil encontrar mucha información del cultivo porque en Guatemala no es un cultivo, digamos, tan común. De hecho, creo que casi no se encuentra en el mercado, o sea, si uno quisiera consumirlo, es más que todo exportación, muy parecido a la ocra. O sea, el proceso, quizá los espárragos, que igual no estamos acostumbrados a ese tipo de alimentos. Y también el precio es bastante elevado. Ok, sí, me imagino. Y también es muy específico a las áreas de producción, a que yo entiendo, que yo sepa, por el área de Quetzaltenango se produce, pero no está muy extendido su, digamos, área productiva. Sí. Y por lo que vi... Sí, la verdad es que en Guatemala prácticamente... ¿Sí? No es que solo iba a decir que en Guatemala prácticamente no se consume. Prácticamente el rechazo es porque presenta un sabor amargo, prácticamente como el radicho, como se conoce. Y estos son consumidos principalmente en otros países donde aprovechan más el valor nutricional, etc. Correcto. Sí, porque nosotros, por ejemplo, ese amargo le debe dar la característica de los ácidos fenólicos y los que menciona ahí, clorogénicos, fenólicos, y esos aceites, ¿verdad? O sea, pero normalmente a veces nosotros nos vamos más por el sabor que por el contenido nutricional. Yo creo que estamos culturizados a consumir nada más sabores agradables y no tanto a qué tan nutritivos o qué tan saludables sean para nuestro cuerpo. Lo que mencionó el radicchio, Cichoro centivus, es muy amargo. De hecho, ese se usa más que todo para adornar los platillos. Y hoy hablábamos también, porque hasta hoy les daba lo de ejote francés a los muchachos de la B, y hablábamos de los ejotes de colores, el ejote amarillo, que normalmente pues nosotros los rechazamos por el color, pero que en otros lugares pues forman platillos como exóticos o de comidas exóticas y por decir algo, también la col de Bruselas no nos gusta porque es amarga, pero igual tiene altos contenidos de, digamos, ¿cómo es que se le llama a los productos que ayudan a eliminar las células que pueden provocar cáncer? Ahorita se me escapó la palabra. Antioxidantes. Los antioxidantes. Entonces, nosotros nos vamos más por el sabor, por la presentación, por el aroma, pero no tanto no conocemos los contenidos nutricionales de lo que consumimos. Entonces, por eso es que no nos gusta la alcachofa,
¿cómo se llama? La ocra no nos gusta. Pero esto es lo mismo, que tiene contenidos que son, tal vez no son como para el paladar, pero sí son para nuestro organismo. Entonces, por eso es importante cuando hablamos al inicio del consumo de vegetales, de los antioxidantes, la fibra que nos proveen y los aminoácidos que nos proveen. Pero está bien, es un cultivo, como digo, muy nuevo para nosotros. Yo lo conozco muy poco. Recuerdo que hace unos 25, 28 años que empecé el curso en la escuela, sí teníamos algunas plantitas nada más, pero ya he querido conseguir la semilla y no la he podido conseguir, al menos para conocerla. Bien, Juanes. Está bien, gracias. Hicieron bastante bien la presentación. Como les dije, se extendieron bastante en el tema de plagas y enfermedades. A veces no nos afectan todas, pero sí es importante conocerlas que pueden aparecer en nuestro cultivo. Yo quisiera aprovechar el resto del tiempo que nos queda para presentar un poquito lo del cultivo de la zanahoria, porque pues ya el tiempo se nos está yendo y quisiera por lo menos conociéramos algo del cultivo de la zanahoria. Entonces, si solo me dan chance para quitar su presentación y así ya puedo presentar. Gracias. ¿Qué es ese cultivo? Creo que ya. Sí, muy amable. Hija, ahorita ya me apareció limpia la pantalla. Es un cultivo de la zanahoria, pues que también es muy nutricional. Ese sí ya nos estamos acostumbrando más a consumir, porque nos han dicho que tiene contenidos altos de vitamina A y es muy bueno para nuestra vista. En estas últimas épocas, ahí sé que muchas personas están ya teniendo efectos de cansancio visual o hipermetropía o daltonismo, no sé qué enfermedades hay con relación a la vista, ¿verdad? Entonces, es importante que sepamos también las fuentes naturales y no solo pues los gases, ¿verdad? O sea, hay que también pensar en consumir ciertos productos, como el caso de este cultivo, que sí lo conocemos todos, ya lo hemos consumido, pero lo raro es que la mayoría hemos consumido zanahorias que tienen nada más, son anaranjados, ¿verdad? O sea, digamos, no hemos consumido mucho la zanahoria de rosadas, por ejemplo, o las zanahorias moradas, que más parecía que fueran la otra raíz, que es la remolacha, que también es importante por el alto contenido que puede tener de azúcares, y definitivamente son parte de las raíces que están dentro de nuestra dieta. Eso sí lo consumimos más. Entonces, la zanahoria se cultiva básicamente en climas templados a climas casi fríos, temperatura de un rango bastante amplio, y también las humedades relativas, pues dependiendo de la altura, si es a veces nuestra humedad relativa, podríamos decir que son de un fotoperiodo intermedio, no neutro, pero sí un periodo intermedio, y que son de suelos netamente francos, porque las raíces tienen que desarrollarse. Todos los cultivos que son raíces como la yuca, el camote, la zanahoria, la remolacha, y en el caso de la papa, que no es una raíz, pues sí es una raíz modificada, ¿va? O sea que entonces todo un tubérculo necesitan los suelos bastante francos o francoarenosos con materia orgánica y que se adaptan a rangos de pH bastante ácidos, digamos, hasta neutros. Pues el tema de la zanahoria varía un poquito de otros cultivos por el que no se hace trasplante. Normalmente no se hace a siembra directa, a pesar que es una semilla pequeña. Se necesita cerca de 200,000 semillas por manzana y pues se siembra en tablones con cierta altura, digamos de 10 hasta quizá 20 centímetros de altura, para que tenga el suelo un poco más suelto y más o menos unas 4 o 5 hileras por tablón. Y las distancias entre cada zanahoria podría ser 10 centímetros.
O sea, digamos, aunque ahí dice 4 a 8 centímetros de planta, pero bueno, si vamos a hacer y ya nos van a mostrar los jóvenes de lunes, los mini vegetales, las mini zanahorias, pues van a necesitar una densidad mucho más alta. Se puede sembrar todo el año. Básicamente el problema que tienes en la germinación, porque tiene que estar el suelo bien preparado, bien movido, ponerle hasta cierto punto se le debe poner un mulch orgánico para que guarde la humedad y que no el riego pueda sacarla o los mismos aves puedan comerse la raíz. Y posteriormente se hace un raleo. Por eso es que lleva una cantidad de semilla bastante alta. 5 libras es bastante porque la semilla es muy pequeña. Entonces, y la profundidad de siembra es mínima. Eso es lo delicado, que a veces no germina toda y se germina dispareja. Y lleva más o menos unos 12 a 15 días en la germinación. Yo creo que algunos compañeros intentaron hacerlo, no sé si lo lograron. Me recuerdo que Shokik estaba sembrando y como que le dio un poco de problema. Entonces, ahí hay una tipo de... Miguel, Sí. acá nosotros cultivamos mini zanahorias para exportación Ujú. y la densidad que se usa es de 50 semillas por metro lineal. Ajá. Ujú. A 50 Entonces, Ajá. ajá. Y el año pasado se hicieron unas pruebas para ver el porcentaje de germinación y así como decía, se utilizó mulch y también viruta Ya. que no levantara Ajá. la tierra y que no saliera la semilla. Entonces, el más factible acá fue aplicar viruta porque Ujú. ya tenía que volver a quitar el mulch, sino que ya se dejaba ahí como materia orgánica. Exactamente, excelente aporte. ¿Quién me está hablando, perdón? Abimael Pelicó. Abimael. Va. Ahí te vamos a agregar aquí. Abimael predicó. Sí, la experiencia es buena, compartirla, pues, porque ya ven, solo el hecho que es lo más delicado, es la germinación, y como él decía, no sé, por ejemplo, aquí estamos poniendo que el sarán también puede usarse, pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque primero, pues puede provocarle, si no lo quitamos luego, y hay alta radiación, puede provocar daños a las hojillas que vienen saliendo, a las pequeñas células muy débiles que vienen saliendo y se pueden quemar. Por otro lado, lastimarla al momento de quitarla. Y así sucesivamente pueden haber otros factores que nos pueden afectar. Y como nos decía ahí, que lo más efectivo fue el material orgánico que le llaman viruta. Lo único que sí hay que saber qué tipo de viruta. La gente le llama viruta digamos, a la madera que está tipo acerrín, ¿verdad, Pelicó? ¿O qué le llaman viruta a ustedes? Al que está no muy pulverizado, al que Ajá, está entero. correcto. Ya, pero ¿de qué material, de qué especie? Acá se probó con pino y ciprés. Ya, El pero pino no tanto, sino que funcionó más el ciprés. correcto, el pino acidifica. De hecho, el pino, la acidifica un poco el suelo. O sea, puede ser esa la razón que no le funcionó más el ciprés, pero puede haber otro tipo de material que les puede funcionar. Muy bien. Aquí, pues, estar en pendiente, lo tuvieron que hacer con algunas curvas a nivel. Por cierto, yo fíjense que el fin de semana a veces, pues, a mí me gusta toda la parte de hortalizas y todo, y los estudiantes de la San Carlos ahorita, como los de tercero o cuarto año, están llevando también un curso, un módulo, creo, de hortalizas. Y un amigo de él, escuela que está en la facultad, estudiando, pues me invitó y fui ahí a Parramos. Y ellos estaban preparando el suelo y más o menos con más pendiente que esto, fuimos a trabajar el sábado ellos van a plantar hasta este sábado que viene, ¿verdad? No zanahoria. O sea, les recomendé que sembraran brócoli, pero ellos no sabían ni qué iban a sembrar. Pero ahí les fui como a echar un poquito la mano, incluso a ayudarles a preparar. Y es que fíjense, ahí sí que está, desde Tiquizate tiene que venir el compañero hasta Parramos para trabajar. Y dice que le había tocado con alguien de Quiché y de Jalapa. ¿Cómo lo iban a hacer? No sé. Pues ahí se contactó con gente de Zacatepeques y pues están haciendo ahí su parcela.
Bueno, entonces, en cuanto a las labores, estamos diciendo, en cuanto a las labores culturales, pues es necesario después, ahí sí que dejar, como le digo, allí, como decía Pelicó, ellos porque lo usan como zanahoria, pero cuando se va a dejar para que la raíz desarrolle y demás, si estamos hablando de una chantenay, un tipo chantenay, pues es más grande, porcado, cuando se va bajando el tablón o la mesa, como le podríamos llamar, también debe ser un tipo de aporcado cuando está ya un poco más grande, porque si está muy pequeño, pues podemos tener problemas en enterrar la planta. Y los riegos, depende de los riegos, si no se puede predecir cuántos, ni qué volumen, porque eso va a depender, ustedes ya lo están viendo en riegos, del suelo y también de las condiciones del lugar, ¿verdad? Sea tanto temperatura, el mismo viento tiende a secar el suelo, ¿no? Entonces esos calendarios de riego se hacen, ¿sí? Uh-huh, 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 uh-huh. Correcto, pero el problema es que si lo hace así como es este como lomita, tendría menos chance de poner más líneas, más surcos. O sea, digamos, tendría que ser un poco más plano porque necesita aprovechar el espacio. Si no, tendría que ser demasiados surcos y va a aprovechar menos el espacio. Pero también si fuera para, digamos, un área no tan grande, pues podría ser un par de surcos, de líneas, de hileras, y pues le puede funcionar como usted dice, correcto. Ujú. Bien, con los herbicidas, ajá, bueno, gracias a usted. Con los herbicidas, aquí ustedes ya investigaron en la práctica 4 varios herbicidas. Aquí hay varios de los que se pueden usar en hortalizas, principalmente en zanahoria. Está la falón, se aplica el día de la siembra o hasta que la planta tenga 2 o 3 hojas verdaderas de germinada. Creo que es un herbicida bastante selectivo. Ajá, y los otros pues son básicamente el Sencor, que es metribuzina, pues ese ya se aplica cuando la hoja está un poco más desarrollada. Y así sucesivamente, que hay otros Basta, ese es glufosinato de amonio, que no es selectivo y es quemante. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? En el caso de Rando, pues si hay coyolío, dice que se puede aplicar hasta 15 o 20 días antes de la siembra. Entonces esos son más quemantes. Pero se puede usar el Sencor. Yo me acuerdo que el Sencor es un producto ya bastante viejito y el Afalón, que se aplica también en esto para este tipo de cultivos. ¿Qué tipo de zanahorias que no conocemos, por ejemplo, que no habíamos visto, que no cultivamos, que no consumimos? Está esa de pulpo. O sea, digamos, todos estos materiales son de Vejo. ¿Y por qué no le hago propaganda a Vejo? Pero son semillas de muy buena calidad, son semillas holandesas y es de tipo flaky, o sea, digamos, las zanahorias tienen varios tipos, chantena, tipo flaky, y así sucesivamente. Tenemos una amarilla que es la Melo Yellow nada más, porque ese F1 no está en inglés, pareciera que estuviera en portugués, por Melo, pero es por el color. Están hasta ciclos de hasta 120 días, o sea, un poco lentas, y es un tipo de zanahoria nantes, más delgada, pero larga. O sea, digamos, está la Cardiff, esa sí es la más corta, y es un tipo chantenay. Las chantenay son un cacho más gruesas, o sea, digamos, de más longitud, pero de menos, no longitud, sino sería de la parte de diámetro, digamos, más de diámetro más y de menos longitud. Toleran el rajado porque la zanahoria es muy delicada. Y de hecho por ahí pues nos puede comentar también acá el compañero Pelico
la experiencia de por qué se raja la zanahoria. ¿Conoces algo de eso, Abimael? Cuando se raja, Ajá, ¿por qué se raja? acá se raja y me comentaba mi papá que era por falta de humedad. Ah, ya, exactamente. Eso es. Lo que pasa, se raja, pero fíjate que no es solo, es porque cuando se le deja un tiempo, digamos, de estresar con menos agua, pero después le agregas agua, entonces, y cuando como que por medio de absorción, los tejidos son muy débiles y se abren. O sea, digamos, porque si le dejas sin agua, puede ser de que se ponga flácida, o sea, se va a poner así como aguada, ¿no? Pero en el caso de que la dejes de regar y después le vas a echar agua, entonces se va a abrir. Entonces vamos a observar que se va a abrir. Entonces hay varios problemas a veces con eso ya el mercado no lo acepta, vaya, porque ahí ya puede ir otro contaminante. Entonces dijimos que teníamos algunos tipos que es como la Amsterdam, que son cilíndricas y que son como de unos 15 centímetros de diámetro. Tenemos las Nante, que son también cilíndricas, pero son hasta 18 centímetros, pero son un poco más gruesas. Y tenemos la Berlicum, que esa es mucho más, digamos, gruesa. Y las Chantena. Entre la Chantena es la que es de forma cónica y que los hombros son anchos. Dice uno hombro, la parte donde inician las hojas y pegan con la raíz y el tallo que está en ese disco que está ahí, ¿verdad? Y las Flaki, que ya vimos que son bastante alargadas con punta. Entonces esas crecen más, hasta 25 centímetros. Y la más larga son las Emperador, que llegan a medir hasta 30 centímetros de largo, pero son muy delgadas. Entonces, pero la que nosotros conocemos más va a ser la tipo Chantene. Este es un tipo Berlicum, digamos, esta variedad que estamos viendo acá. Vemos el tamaño, es bastante larga. Tenemos una blanca, o sea, la White Satin, que es también tipo Nantes, es de como de 110, 120 días. Son bastante lisas, no tienen muchas protuberancias. Hay otro problema que vamos a ver al final mejor, de daños que pueden darse cuando hay una bifurcación de la zanahoria. ¿Por qué será ese tipo de bifurcaciones? En cuanto a las plagas, pues aquí sí, las raíces son las que más sufren, en el caso de las plagas del suelo, como el gusano alambre, como la gallina ciega, y en el caso del follaje nos puede dar un poco las chicharritas que afectan el frijol o el ejote, o sea, básicamente. Y van a haber algunas otras larvas que se van a alimentar, como los estimenes, que son del el gusano peludo, y también los manduca, que vimos que eran gusanos cornudos. La tortuguilla, es muy apetecido el follaje, y también un poquito los minadores. Entonces serían las plagas más importantes que podríamos mencionar. En cuanto a ahí el control, pues ahí vamos a obviar un poquito la parte de control, solo se lo menciono. De hecho, para nematodos se pueden usar extractos de marigold o de tajetes, eso lo vimos con la práctica que ustedes podrían usar en algún caso. Para el caso de, que les dijera, de la gallina ciega, también hay controles biológicos como Bauveria, como Metarricium, que ya lo mencionamos varias veces también. Incluso aparece en el programa que se les dio para ejote y para arveja. Enfermedades. ¿Qué enfermedades más importantes? La Alternaria dauci y la cercóspora son dos problemas que se presentan, y también hay un mildio polvoso que lo estamos observando acá. Tanto la alternaria, por el lado de la foto, la figura 1, se ven las puntas quemadas, necrosadas, amarillas, y ahí se puede observar también la figura 2, que igual es problema o daño por cercóspora. Ustedes saben que las cercósporas son manchas foliares y van a aparecer en varios cultivos. Y pues definitivamente que en climas cálidos y secos se va a poder observar este problema.
y en algunos casos puede haber transmisión por el medio de las semillas. Las temperaturas van a ser un poco altas cuando aparece por más de 2 días, o sea, entonces o 3 días, y hay un poco de humedad y las temperaturas son altas, vamos a tener presencia de estos hongos. Eso lo vieron o lo están viendo en fitopatología. Eso les doy así rapidito las indicaciones y las condiciones, como en el caso del mildio polvoso, se ve como un tipo de talco que hubieran derramado sobre el follaje, y pues lógicamente eso va a disminuir el trabajo de la planta, le va a restar la absorción de luz y por cierto pues ya va a ver merma en cuanto a la concentración de, ahí sí que de carbohidratos o de agua o de lo que sea en la raíz. Algunos problemas que vamos a ver, por ejemplo, esa bifurcación siempre se da a veces cuando hay daño, cuando se acaba de trasplantar, por ejemplo, daño de Phytium o de dumping, van a aparecer ese tipo de bifurcaciones, porque entonces ya no se va a desarrollar una sola raíz, sino varias raíces, y daño por nemátodo puede ser también, puede parecer así, con ese tipo de bifurcación. Por otro lado, también tenemos Rhizoctonia carotae, que se van a observar ese tipo de antagnosis, podría decir, en la raíz, que va pues la planta con tal de cicatrizar ese tipo de raíces, va a emitir ciertas sustancias para poderlo sanar, pero igual ya van a quedar malformaciones y eso ya no es bueno para la venta. También van a haber erguinias que ven que se les pudre el centro. La erguinia es muy fácil de detectar porque tiene un olor muy putrefacto, muy desagradable. Solo con olerlo ya puedo saber que sí es erguinia. Y si no, pues hacernos una prueba del vaso para ver si hay una liberación de exudados y poder decir que hay tal vez otro tipo de bacteria que podría ser pseudomonas u otro tipo de bacteria. ¿Qué otros síntomas podríamos? Las hojas también en forma de, hay amarillamientos y se forma como un tipo de escoba, ¿verdad? Ese también es un problema principal en la zanahoria, que puede ser por un fitoplasma que puede ser transmitido por las plagas chupadoras que ya vimos antes, como las chicharritas principalmente. Entonces ese es un problema. ¿Cómo controlarlo? Pues hay controles para Trichosam, que es tricoderma, para dumping off cualquiera de la Alternaria, Fusarium, Phytium y todo el resto. Para las hojas, que son los tizones, que le llaman quemazón, podemos usar algunos tipos de triazoles, como el propiconazol. El mancozeb es un producto que yo les dije que es barato, pero no causa resistencia, que ya lleva mucho tiempo en el mercado, igual que el iprodione, que es el Robral, y los bacilos. En caso de los mildios también podemos usar los propiconazoles, podemos usar la azoxystrobina y el bacillus subtilis también, y a veces podemos usar azufres. Y para el caso de la bifurcación de la raíz, pues lógicamente hay que prevenir que aparezcan el hongo, que es el Phytium principalmente, que daña la raíz en sus primeras etapas de crecimiento. Y con eso podemos aplicar preventivamente el Trichosam en la preparación de suelo y en las primeras etapas de la planta. Eso es muy bueno. Yo lo trabajé, les comenté en mi tesis de la universidad. Los nemátodos, algunos Meloidogines, Heterodera, Carotae, pues es un poquito de problema en algunas áreas y pues nos va a dar también problemas de deformaciones de raíces. Y pues si es alto el daño nos va a provocar problemas principalmente en la planta, que puede ser un tipo de marchitamiento y lógicamente pues tener menos producción. Efecto de los nemátodos, si se dan cuenta, la diferencia entre un daño por nemátodo de la bifurcación y la diferencia de un daño por Phytium y su bifurcación. Ahí sería una pregunta muy interesante. Fisiopatías, el problema de los hombros verdes, ¿no? Se le llama a la parte que se descubre, y interesante ahí cuando decía también Breuda,
sobre el camellón, es importante que tenga la porque y que no se descubra la parte superior de la raíz, porque cuando se descubre, pues empieza a ser, digamos, pues ya con contacto con la luz, fotosíntesis, entonces se va a poner verde y eso ya no lo quiere la gente porque también se pone más duro, o sea, a veces es más lignificada esa parte que se expone al sol, o sea, ahí se pone verde. Y por el otro lado, lo que ya había comentado por ahí también, Pélico, sobre el rajado de la raíz, que pues es una fisiopatía, que en algunos casos puede deberse también a un exceso de nitrógeno, un crecimiento súbito de agua, lo que yo les comenté, haber estado en estrés y después ponerle el agua, pues eso va a dar problemas, principalmente cuando hay cambio de estación de la época seca lluviosa, porque ahí no controlamos también la cantidad de riego. Y en cada caso, pues es importante saber qué fisiopatía estamos teniendo y cómo podemos evitarla. Según las variedades, vimos que no llega hasta 120 días, según las que mencionamos, entre 75 y 100 podría estar un promedio, podría decir, pero realmente llega hasta 120 días en algunos casos. Como vimos, depende el tipo de zanahoria que queramos cultivar. Y por el otro lado, qué cantidad podemos tener en producción por manzana, pues eso es un poco variable, depende de la densidad, depende de la variedad, depende de la fertilización y del manejo principalmente. Entonces, ¿qué es lo que se aprecia en el mercado? Pues el color, que sea bastante turgente, brillante, principalmente. Ya cuando está aguada o decolorada, pues ya nadie quiere comprarla, ¿verdad? En cuanto al tamaño, igual que no estén torcidas, que no tengan ese tipo de bifurcaciones principalmente. Y, como digo, dice de la parte superior donde se insertan las hojas hasta la punta, que ahí le llaman hombros, la parte superior, pero realmente sería de donde está el disco de las hojas hasta la punta. Algunas tienen punta, otras son romas, dependiendo qué tan cilíndricas sean y otras que tan cónicas sean. En el caso que mencionamos, la más típica cónica es la Chantenay. Pero si nos vamos a la otra Verbicum, esa es muy cilíndrica, casi igual desde la base hasta el final. No tiene punta, por decir algo. No tienen que tener fisiopatías, coloraciones y mucho menos daños. Eso es por exposición, principalmente a la luz, en la fase que yo les decía de crecimiento, y que no tengan raíces. A veces tienen raicillas alrededor, o sea, digamos, eso también ya podría tomarse como una desventaja. Y no flácidas, o sea, no hayan perdido agua, principalmente que estén firmes, que estén turgentes y pues que el sabor sea dulce. Cuando la zanahoria se puede comer cruda y es dulce, ¿verdad? Tiene un alto contenido. De hecho, yo miraba que según los grados Brix de cada una, andaban entre 8 y hasta 10 grados Brix de dulzura, ¿verdad? Entonces son bastante altos. Para la cosecha, pues lógicamente hay que eliminarle los tallos, no se pueden dejar mucho tiempo en el campo, en exposición del sol, tienen que pasar un lavado, tienen que pasar un clasificado y ahí pues poderlas empacar. ¿Y qué se hace de la zanahoria? Varios subproductos. Nosotros solo la consumimos tal vez en arroz y tal vez en ensalada, no mucho, pero mayor consumo. Hay pasteles de zanahoria, hay jugos de zanahoria que se combinan con cítricos y tienen altos contenidos de vitamina C, vitamina A principalmente para este tipo de problemas que estamos viviendo actualmente por los virus. Si consumimos ese tipo de cítricos, zanahorias con altas vitaminas, nos va a aumentar nuestras defensas, o sea, digamos, para ese tipo de enfermedades bronquiales que no necesariamente tienen que ser el famoso virus que ha atacado, sino también otro tipo de influencias que son características de esta época por las altas temperaturas, humedad, bajas temperaturas, humedad y todo eso, ¿no? Los aires o los vientos que nos traen ese tipo de contaminantes
y no todos estamos preparados con nuestras defensas para poderlos repeler. Entonces hay galletas, hay otro tipo de snack, podría decir, helado de zanahoria. Ustedes que están llevando agroindustria hubieran podido hacer todo eso, helados o jugos o snacks o pasteles, qué sé yo, qué se les ocurre de la zanahoria. ¿Sí? Con respecto a eso de agroindustria, de parte de la zanahoria, productos derivados de ello, Ajá. yo recuerdo que la promoción, no sé con certeza qué promoción fue, pero estaban vendiendo lo que es jugos de zanahoria para lo que es el día del examen de admisión del 2018, o sea, cuando fue el examen de admisión de nosotros, de nuestra promoción. Exacto, sí, yo los compré. Y de hecho estaban, como digo, combinados con naranja. Y estaban muy deliciosos. Sí, estaban ricos. Exacto, sí. Sí, como les digo, es una hortaliza que tiene varios usos. O sea, digamos, no solo se consume ensalada, cocida. ¿Qué otro uso que no haya mencionado conocen ustedes? Casi ya lo mencionamos todo, ¿verdad? Y más el contenido ¿qué le dijera? De nutrimentos o vitaminas que tiene altos contenidos de glucosa y sacarosa, y principalmente, que son muy buenos. También tiene lecitina y glutamina, o sea que esos son unos aminoácidos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué podemos hablar de las zanahorias? Mucho, ¿no? Como les digo, para los que lo cultivan saben que lo difícil es eso. Primero en la parte del establecimiento, la preparación de suelo, quizás sea uno de los cultivos que más cuidado necesita en el suelo. Disculpen que me estoy pasando unos minutos, pero se los voy a reponer de hoy en 8. O sea, digamos, vamos a pedirle a los muchachos que den las buenas prácticas agrícolas, que se tarden una hora, y ahí les va a reponer el tiempo que nos estamos pasando ahorita. Oye, ya vamos a terminar. Entonces, eso sería los costos de producción, pues ya los vimos en el segundo parcial. Cada cultivo tiene sus costos de producción, va a depender del producto que queramos producir, exportación, mercado local, si en qué área estamos y sucesivamente, ¿verdad? Pero no quería dejar pasar en alto este cultivo, como digo que es importante, ¿cómo se llama? Perdón, péchese, lo había sacado, creo yo. Un cultivo que es bastante importante y que lo vemos todo el año, o sea, y es caro. Créanme que acá las zanahorias pequeñas valen unos 50 o 2 quetzales y se vende normalmente por docena, por unidades y por docena para el mercado local. Yo creo que para el mercado de exportación creo que va por las parte de las mini zanahorias, y pues ojalá que ahí también el día de lunes que nos van a hablar los de los mini vegetales, también nos apoye ahí con su experiencia en algunos comentarios también Abimael, ya que ellos producen para exportar. De acuerdo, jóvenes. Entonces estaríamos con eso el día de hoy. Mañana a las 7 de la mañana, por favor. Vamos a concluir con la práctica, con una prueba que vamos a hacer para darle el punteo de la última práctica. Y va a ser, miren, el examen o la prueba, no me gusta decir examen, o sea, la prueba es más que todos, quisiera que ustedes apliquen criterios. El examen, otra vez el examen, la prueba, o digamos lo que van a hacer. Necesito criterios, no necesito tanto que me reciten lo teórico, porque eso lo van a encontrar en cualquier lugar, pero sí que ustedes puedan, que yo sepa ya estos muchachos ya están listos para estar ya armando su huerto comunal o un huerto familiar. Entonces de eso se trata. No, yo les había dicho que, no me acuerdo que sí, no estoy seguro si había dicho que iba a evaluar la parte de
plasticultura en el examen final y deficiencias. Las deficiencias las evaluamos en el segundo parcial. Plasticultura se va a evaluar en el examen final, no en el examen de práctica. ¿Ya? Así es que si pensaban estudiar eso, no lo estudien. O sea, por hoy. Ya para el examen final, sí. De acuerdo. Si no tienen dudas, nos podemos ir desconectando ya, porque ya pasé asistencia. Inge, ¿Sí? disculpa una pregunta. ¿El Ajá. día de mañana en la práctica solo será únicamente la prueba o habrá, digamos, alguna exposición o algo? Ya. No, exposiciones ya no. Es posible que les dijera. ¿Cómo les explicar? No, yo quisiera hacer como un resumen general de las prácticas y de las experiencias, pues posible que puedan compartir algunas experiencias, no todos, porque no, tal vez no nos daría tiempo, pero y la prueba dura 45 minutos. Entonces, y de una vez les digo, mejor la vamos a hacer en grupos de 4. Son ustedes 36, 9 grupos salen, 9 por 4, 36. No se me queda nadie volando, excepto que el día de hoy no se haya presentado alguien. Pero al menos Darwin sí está, y creo que me había comentado que iba a tener que salir, pero sí está, o no fue Darwin el que me avisó que iba a salir. Vamos a ver. No, ya sé. Sí, él es, porque creo que iba a dejar en grabación. De acuerdo. Estamos entonces, jóvenes, estamos listos para mañana. Ustedes pueden ir a hacer otras tareas o a descansar un rato.